vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. ¿Qué peso estoy cargando hoy que ya no corresponde al viaje que quiero hacer? Y con esta pregunta empezamos Despegar a la Vida. Bienvenidos, mi nombre es José Luis Villanueva y una vez más estoy con ustedes para el programa Despegar a la Vida, como cada jueves a las 9 de la noche, y no olviden la repetición los domingos a las 8 de la noche. El programa del día de hoy se llama El peso que nos impide despegar. Obviamente vamos a hablar de nuestra vida diaria comparado con la vida de la aviación y todo lo que tenga que ver con ella. Y en este caso vamos a platicar un poco de aquellas cosas que no nos están permitiendo o que no nos permitieron en su momento despegar de donde estábamos. Ya estamos en diciembre, ya estamos en el último mes del año. De hecho, desde el programa anterior comentábamos, ya estamos cerrando este 2025. Espero que vayas bien con tus propósitos de principio de año y te estés preparando mejor para el inicio del 2026, que seguro será un gran año. Pero aprovechemos estas últimas semanas. Se siente ya la vibra de Navidad, próximo año nuevo, ya los villancicos a todo lo que están. Y yo creo que sí es una muy buena época, un muy buen momento para tener a flor de piel todos esos sentimientos, amistad, amor, reuniones, pláticas, hablarle a las personas que hace mucho que no sabes de ellas, acercarte a la familia. Creo que es un excelente pretexto. Y más que eso, creo que no debería ser solo en diciembre, sino todo el año. Sin embargo, por cualquier condición que puedas tener como pretexto, como el trabajo, la distancia, las ocupaciones, el día a día, los niños, la esposa, el trabajo, lo que sea, pues bueno, hagamos lo posible porque este diciembre nos demos la oportunidad de convivir, compartir, dedicarnos unas cuantas palabras, minutos, unos cuantos cafés, platicadores y cosas que valga la pena construir con alguien o un grupo de personas, o con tu familia o con tu pareja, con quien tú quieras, que valga la pena construir bonitos recuerdos, porque eso sí nos lo vamos a llevar. Lo demás, lo material, qué padre que haya regalos, qué padre que puedan ser regalos costosos, muy lujosos, qué padre que también puedan ser regalos hechos a mano, muy particulares, muy personalizados, muy íntimos. Todo ello se va a quedar. Lo que creo que vale la pena es aprovechar estos momentos, estos y cualquier momento, para generar recuerdos, para generar momentos emotivos en nuestras vidas y con las personas que queremos, para que a partir de ahí en adelante sigamos construyendo cada vez más recuerdos. Como te decía, el programa del día de hoy es el peso que nos impide despegar. Y vamos a hablar de condiciones, cosas, situaciones que quizá nos han impedido. En la aviación, antes de que un avión despegue, es normal que se establezca que un avión no puede despegar si lleva más de cierta cantidad de peso. Es una regla que no se rompe, es algo ya establecido. Si la aeronave puede cargar solo 50 toneladas, no hay forma de que la aeronave despegue, ni siquiera que se inicie el proceso de despegue con un mayor peso al que ya está establecido. Demasiado peso y el avión no va a despegar. Si fuera demasiado peso, el vuelo va a ser inseguro. Es casi una condición que se va a dar un accidente. Mientras revisaba estos procedimientos, mientras estaba viendo de qué vamos a hablar el día de hoy, también quise darme cuenta de que nosotros
cargamos cosas que no nos permiten volar. En la premisa de despegar a la vida es que estamos volando mientras estemos vivos. No es que estemos aterrizando y despegando, sino nos mantenemos vivos, pero la similitud con la vida diaria es la misma. Si ya traemos cosas cargando, ¿cuáles son aquellas que vale la pena cargar y cuáles son aquellas que ya no vale la pena cargar? E incluso si me voy un paso más atrás, ¿cuáles son aquellas cosas que ni siquiera vale la pena echarlas al morral o meterlas al compartimento de carga de nuestra aeronave? ¿Cuántas cosas definitivamente no vale la pena traer con nosotros? En algunas ocasiones cargamos culpas, miedos que a veces ni siquiera son nuestros, en muchas ocasiones responsabilidades que tampoco son nuestras, y hay veces que las personas que pasan, que vuelan con nosotros, que están con nosotros, algunas de ellas generan un mayor peso que una ayuda para el vuelo que estamos llevando a cabo. Entonces hay varias o muchas consideraciones que podemos analizar de qué es lo que nos conviene cargar y qué es lo que no nos conviene cargar. El día de hoy, en Despegar a la Vida, el peso que nos impide volar, yo te invito a que reflexionamos, ya que todos nosotros, de una u otra forma, llevamos cargando cosas. Y hay muchas preguntas al respecto de esto que se pueden hacer y te voy a ir lanzando una que otra para que tú vayas pensando cuáles son tus respuestas, cuál es tu condición, si gustarías cambiarlas, si prefieres mantenerte, pero ya con esa conciencia de haberlo analizado. Por ejemplo, ¿hace cuánto que revisas o hace cuánto que no revisas lo que andas cargando? Y me refiero a lo que piensas, a lo que sientes, con quién estás. ¿Hace cuánto que no lo revisas o simplemente tú, sin darte cuenta, estás arrastrando cosas que hasta que haces un alto te das cuenta de cuánto te interrumpió eso que venías cargando, o esa persona, o ese sentimiento, o esa creencia? La idea es que hoy descubramos, nos animemos a descubrir qué es lo que nos está frenando, cuál es el peso que estamos cargando que no nos ayuda y cómo convendría soltarlo, porque me parece relevante que si llegamos al punto de identificar qué es lo que nos está deteniendo, entonces hagamos lo siguiente, que es dar el paso para soltar. No estoy diciendo que sea fácil, me parece más bien que es necesario y conveniente. ¿Por qué inicié el programa con esta pregunta? ¿Qué peso estoy cargando hoy que ya no corresponde al viaje que quiero hacer? Y aquí cabe mencionar que hay momentos en los que conviene cargar ciertas cosas, pero también hay momentos en los que es necesario o conveniente soltar esas cosas que ya no nos están ayudando. Obviamente todo depende de la temporalidad, del momento, la ubicación, lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo con las personas que estamos compartiendo nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero lo relevante es darnos cuenta precisamente de esos momentos para saber qué todavía estoy cargando que ya no me corresponde y qué estoy cargando ahorita que sí, que sí vale la pena, que sí me ayuda y que en algún momento voy a tener que soltar. Si mi vida, como lo he mencionado, como es la premisa de Despegar a la Vida, si mi vida es un vuelo, es un avión, ¿qué debo de soltar? ¿Qué compuertas debo de abrir para soltar? ¿Qué carga? Para mantenerme en un vuelo seguro. Incluso ahorita estamos hablando de soltar cosas por conveniencia, pero hay algunas que son más por seguridad que por otra cosa. No solo es que quiera sentirme ligero, sino que conviene soltar ciertas cosas para estar seguros en nuestra autoestima, en nuestras creencias, en nuestros pensamientos, en nuestro actuar día a día. Entonces también vale la pena analizar a profundidad no solo la conveniencia, sino la necesidad de soltar cosas. Y si estoy cargando expectativas ajenas, es el equipaje de alguien más. Estoy cargando cosas que no son mías, cosas que a lo mejor ni tendría yo por qué estar considerando como mi carga, pero la sociedad nos empuja para allá. La familia, los seres queridos y la gente cercana muchas veces nos empuja a cargar expectativas o creencias o cosas que no son nuestras. Y si las estoy cargando, ¿qué es lo que realmente me está afectando en mi destino, en el vuelo que estoy realizando, en mi futuro? Y
conviene identificarlo para poderlo atender. El día de hoy, de hecho, me fui directito al tema porque me parece que es un tema muy importante y muy largo, que la idea es terminarlo en el transcurso del programa, pero te quiero mencionar 6 puntos que me parecen relevantes, que los comentemos, que tú los pienses, los analices y veamos de qué forma los vas a atender. Estos temas obviamente tienen que ver con esta similitud clara entre la vida diaria y la vida en la aviación, y por eso tienen títulos que asemejan estas similitudes. Por ejemplo, número 1, el peso máximo al despegue. Todo avión tiene un límite de vuelo. ¿Y cuál es la condición principal? Un avión, como les decía hace unos minutos, un avión despega solo con cierto peso permitido, como límite. Menos de ese peso sin problema. Pero hay cierto peso que es el límite. Posterior a ello, casi aseguramos un accidente porque compromete la capacidad de ascenso y el rendimiento de la propia aeronave. Esto implica una afectación directa a la seguridad del vuelo. En nuestra vida diaria, cada una de las personas tiene un límite emocional, tiene un límite mental, tiene un límite energético que tiene que ver con nuestra forma de ser, nuestra educación, nuestra experiencia y muchas cosas más. Si cargamos demasiado, si estamos cargando cosas que no nos corresponden o cargamos cosas por mucho tiempo, nuestro propio ascenso se vuelve lento. Nuestra propia vida se complica y además es muy desgastante. El andar cargando cosas inservibles es muy desgastante en nuestra vida. Si en la aeronave el comportamiento natural es disminución de velocidad, un sobreesfuerzo y probablemente una emergencia que se convierta en un accidente, en nuestra vida lo que nos afecta es la velocidad en la que hacemos las cosas, en la que tomamos decisiones, en las que nos desarrollamos dentro de nuestra vida personal o laboral, y todo eso genera un desgaste, todo eso genera un desgaste que implica cansancio, quizá no las mejores toma de decisiones, quizá no las mejores relaciones personales o laborales. A lo que voy es, afecta en muchos sentidos. Por ejemplo, si tomas demasiadas responsabilidades en tu trabajo y en casa, llegas a saturarte, llega a un punto donde estás tan agotado que pierdes rendimiento. Tienes que saberte administrar para no cargar de más este peso máximo que hablábamos de la aeronave. Qué bueno que seas tan exitoso, tan trabajador, tan comprometido, la camiseta puesta, etc. Y qué bueno que en la casa des todo para las actividades, las reuniones, las actividades de los hijos. O sea, todo eso es perfecto. Pero cuando te estás llenando de tantas cosas y no identificas que estás sobresaturándote, que estás cargando demasiado, vas a empezar a tener detalles de incumplimiento porque te vas a agotar y porque no vas a poder rendir todo lo que tú quisieras. Entonces, este punto número 1 es para que pienses, ¿cuál es tu peso máximo? ¿Cuánto es lo máximo que puedas cargar en cuanto a tus responsabilidades en el trabajo, en cuanto a tus actividades personales, en cuanto a las emociones que puedes mantener contigo y cuáles no? ¿Cuánto es la carga mental? Que esto desgasta muchísimo, pero ¿cuánto es la carga mental que puedes mantener en un nivel de estrés para todavía ser eficiente y efectivo en tu trabajo? Y ni qué decir de la carga energética, porque esta también es muy importante que la tengas muy bien medida y sensible a lo que esté pasando para que cuando ya estés sobrecargado de energía puedas tomar acciones para liberarla y que eso no te genere una afectación. Entonces, insisto, este punto número 1 es piensa, analiza y toma las decisiones en función de asegurar tu peso máximo y no sobresaturarte, no irte más para allá, porque ya mencionamos que puede haber afectaciones a tu vida. La número 2 es la carga útil contra la carga inútil, y esto en los aviones es súper claro como negocio. No le vas a subir a un avión cosas que no te generen un beneficio económico. Todo pasajero que se sube genera un ingreso para el operador aéreo.
y no vas a estar subiendo carga que no genere un ingreso porque no es un negocio. Y para que esto funcione tiene que ser un negocio. Estoy hablando como una aerolínea comercial o un servicio comercial. Pero en caso de vuelos privados, que es nuestro caso, que es nuestro avión, no, por más que querramos, no podemos estarle subiendo y subiendo y subiendo cosas a la aeronave, porque esos pesos inútiles lo único que van a hacer es afectar la operación. Un avión distingue su carga útil como aquello que es necesario para el vuelo. Y aquello que no es necesario se le conoce como carga muerta. No es necesario, se debe de eliminar. Nos quedamos solo con la carga útil. Y esta primera es la esencial, es la que se utiliza, incluso es la que se consume dentro de la operación como el mismo combustible. No le vas a poner combustible de más si no lo vas a utilizar. Le cargas el combustible necesario, el que sabes que vas a utilizar en la ruta que vas a volar. Entonces, la carga útil es la indispensable, la necesaria, y esa es la importante. La carga inútil es la que debes de dejar, de la que te tienes que alejar y la que debes de dejar en tu pasado. En nuestra vida hay muchas cargas inútiles que a veces andamos cargando como hábitos, que obviamente no son los mejores, pensamientos que tampoco son los mejores, tampoco son los más productivos, tampoco son los que más nos ayudan, y hay algunas otras cosas que en lugar de beneficiarnos nos drenan la energía, muchos sentimientos y muchas emociones que no están colaborando con nuestra vida y exclusivamente son carga inútil para nosotros. Y si me voy un poquito más allá, a lo mejor hay personas que también se han convertido en carga inútil y no te habías dado cuenta. Y no se trata de que emitas ahorita un cuestionario para evaluar tus amistades o tu gente cercana, sino que de manera general realmente tengas claro quiénes son las personas que aportan y tú a quienes les aportas. Y aquellas que no, que en lugar de apoyar, ayudar, te están mermando en tiempo, te están incrementando problemas, te están afectando tu energía, esa carga inútil considérala que es preferible tenerla lejos y dejarla en tierra que andar cargando con ella. Seguir intentando que tú le agrades a todo mundo y mantener relaciones, aunque son tóxicas, es una carga muerta. Y aquí no solo es relaciones de pareja, es también relaciones laborales, relaciones familiares, amistades. Lo que es importante es aprender cuáles son, qué tipo de carga. Hay que descansar porque nuestro cuerpo requiere ese propio proceso y rodearnos de aquellos que son más una carga útil porque suman, que de aquellos que son una carga inútil. Tanto personas como pensamientos, como sentimientos, como actividades, como creencias, como hábitos. Entonces, identifica cuál es tu carga útil, cuál es tu carga inútil, mantente con la que te beneficia por el tiempo que todavía te beneficie y suelta, aléjate y deja todo aquello que es inútil para tu vida. Y en muchas ocasiones es fácil identificarlo, no es tan fácil dejarlo. Pero empecemos porque tengas claro cuál es esa carga útil y cuál es esa carga inútil. Ese fue el punto número 2, porque estamos todavía hablando de las cosas que nos afectan en la operación, porque nos ayudan o nos perjudican. El número 3, este tema número 3 que también se mezcla la aviación con nuestra vida diaria, es el combustible correcto para un viaje seguro. En la aviación, cada vuelo calcula el combustible exacto. De hecho, lo comenté en algunos otros programas en el pasado, por el tipo de operación, la tipo de aeronave, la ruta, etcétera, etcétera. Hay parámetros muy establecidos. Un avión que hace un vuelo comercial de punto A a punto B, por el tiempo de vuelo, por el tipo de operación, por el tipo de motores que trae, por la carga que va a desplazar, consume cierto combustible, pero siempre hay ese plan B de que, oye, pues el aeropuerto al que voy a llegar, no pude aterrizar, necesito desplazarme a un aeropuerto C o a un aeropuerto D, como aeropuertos alternos para que por seguridad yo pueda aterrizar sin ningún problema. Y todo ese cálculo del punto A al punto B se conoce, se sabe y se establece como una prioridad de seguridad.
y se consideran el aeropuerto C y el aeropuerto D como las opciones en caso de alguna situación distinta a la operación normal. Insisto, todo esto está súper calculado. Si ya tienes claridad con cuánto vas a necesitar hacer ese vuelo, ya no llevas de más. No le pones otro chorrito por si, porque en la aviación no hay el por si. En la aviación las cosas deben de ser muy claras, muy objetivas, muy concretas. No vas a llevar menos, pero tampoco vas a llevar de menos. En uno de los programas previos también comentaba de esta similitud con el ascenso a la montaña. Si tú vas a una montaña, si vas a hacer cumbre, no subes todo lo que traes para establecerte en un campo base. Subes con una mochila de ataque, con lo necesario, con la intención de llegar a la cumbre, sabiendo que te vas a tardar un tiempo aproximado de tantas horas, más el tiempo es aproximado de regreso, para que regreses con bien, con las provisiones necesarias. No le echas 2 litros de agua más por si me da más calor, no. Ya eso lo traes precalculado, sabiendo cuánto vas a necesitar, quizá una pequeña reserva muy clara de cuál es la reserva, pero no cargas cosas por si. Obviamente, porque mientras estás haciendo el ascenso, ese por si son kilos o gramos que vas cargando de más y en lugar de beneficiarte, te están perjudicando en tu rendimiento en el ascenso a la montaña. Con la aeronave es igual, no le pones de más, tampoco le pones de menos. Tu combustible en la vida son tus prioridades, tus hábitos, tu tiempo, tu familia, tus seres cercanos, tus amigos. Eso es lo que te mueve, eso es lo que eso es lo que te mueve, ese es tu combustible. Pero si traes además de ese combustible demasiadas otras cosas que son irrelevantes o que no son tan importantes o que ya debiste haber soltado, esas son cargas que te afectan con tus prioridades. Aquello que no es importante, que realmente es poco importante, provoca que te falte energía para hacer lo importante. Si no sueltas la pérdida de una persona que sucedió hace 10 años y eso no te permite generar buenas y nuevas relaciones con otras personas, es porque traes cargando algo que te está estorbando. Quizás sea difícil de aceptar, pero el tema de las pérdidas también debe tener un periodo por el cual pasemos para poderlo vivirlo, sufrirlo, llorarlo y después dejarlo ir. No estoy diciendo olvidarlo, solo estoy diciendo que se deja ir con la intención de poder seguir adelante sin olvidarlo, mas sin embargo sí evitar que sea una carga en tu día a día. Entonces, el combustible correcto, que son nuestras amistades, nuestros seres queridos, nuestras prioridades, son las que hay que atender. Aquello que no está dentro de ese grupo, hay que dejarlo de lado. Me parece súper relevante. Y antes de hacer esta pequeña pausa a la mitad del programa, déjame contarte una historia muy rápida para continuar ejemplificando esto. Voy a leer un poco porque sí es un tema que sucedió. Esto pasó en el año 1972. Un vuelo de British European Airways el despegue que nunca sucedió. Te voy a ir compartiendo la información porque es un claro ejemplo de lo que pasa en la aviación, pero visualízalo en tu vida. Sucedió en 1972 en el aeropuerto de Londres. El vuelo 548 se preparaba para despegar. Todo parecía normal. Había un problema silencioso del cual la tripulación no se había dado cuenta. El avión llevaba más peso del permitido y la carga que traía estaba mal distribuida. En el 72, obviamente no estamos hablando de los mismos controles de seguridad y calidad que hoy día. Ya lo sabían, pero no a la magnitud de hoy día. Entonces es claro que hace 40 y muchos años, casi 50 y tantos años, estas condiciones de traer un avión con mayor peso del permitido y una carga mal distribuida era una práctica, pudiera decir, hasta frecuente. Los pilotos no tenían esa información, no sabían que traían más carga y no sabían de la mala distribución de la carga. Cuando iniciaron su carrera de despegue, el avión
inició a levantarse, pero apenas pasaron unos cuantos segundos y luego cayó sin poderse mantener en el aire. La aeronave nunca tuvo la oportunidad de volar porque simplemente llevaba demasiado peso para sus alas. Este accidente y la pérdida de tantas vidas obligó a la aviación y a las autoridades correspondientes a cambiar para siempre muchos temas que tienen que ver con controles más estrictos de peso y balance, vigilar con un doble chequeo el peso máximo de despegue, los protocolos obligados previo al inicio de la operación y todo para asegurarse que un avión nunca despegue con más carga de la que puede sostener, puesto que esto fue lo que ocasionó que el vuelo que salió de Londres en el año 1972 sufriera un grave accidente. En la vida pasa lo mismo. Hay personas que parecen estar despegando, cambian de trabajo, inician proyectos, inician relaciones. Tú los ves como si estuviera precisamente desplazándose en el aire sin ningún contratiempo, pero caen demasiado rápido, porque la carga emocional o mental es simplemente demasiado pesada. O sea, tú puedes verlos que, ay, empezó tu trabajo, ay, y a los 2 meses ya lo corrieron. Ay, pero mira, ya empezó una nueva relación, ay, pero al mes y medio lo terminaron. Ay, mira, ya inició un nuevo proyecto como emprendedor. Sí, pero a los 4 meses lo dejó y empezó a buscar trabajo otra vez. De manera muy general, estos ejemplos es de cuando traes carga que no te corresponde andar cargando y entonces no te permite volar recto y nivelado con azul y pajaritos para establecer un vuelo a beneficio de tu persona. Cuando cargas culpas, cuando cargas miedos, cuando cargas resentimientos, cuando cargas expectativas ajenas, pasa exactamente lo mismo que le pasó a ese vuelo. No alcanzamos a despegar porque no nos podemos sostener en esa condición por todo lo que andamos cargando. Te voy a poner un ejemplo súper absurdo, pero real. ¿Qué pasa cuando tú vas a una reunión, una fiesta, y te vistes, te bañas, te pones la ropa que tú consideras con la que te sientes a gusto y la que consideras que es la adecuada para la reunión? Y llegas y empiezas a ver algunas que otras miradas de desaprobación sobre lo que traes puesto. Si esa condición tú no la sabes administrar, tu autoestima aún está flaqueando, puede hacerte pasar un muy mal rato, una muy mala velada, solo por esas miradas que tú interpretas como de desaprobación y entonces te hacen reaccionar de una forma negativa para ti. Ese tipo de situaciones las vivimos en repetidas ocasiones y en cualquier edad, porque pasa en la escuela, pasa en el trabajo, pasa con los vecinos. Y entonces son cargas, son miedos, son resentimientos, son expectativas de los otros que no estamos cumpliendo y entonces no nos permitimos despegar y hacer más cosas porque estamos muy preocupados por ese qué dirán. Entonces, me parece que es vital que nos liberemos del peso. Y esto significa saber qué es lo que debo llevar, qué es lo que no debo de llevar y definitivamente qué es lo que me está permitiendo o qué es lo que no me está permitiendo volar. Y a través de esa claridad tomar decisiones. Me parece que es muy importante el ejemplo de una situación real en la aviación, pero que en nuestra vida diaria nos puede dar ejemplos de lo que estamos pasando. Y tenemos la oportunidad de cambiarlo y corregirlo. Vamos a hacer una pequeña pausa en Despegar a la Vida. Regresamos después de unos instantes. No te vayas. Mira más allá. Siente, vibra con nosotros. Explora todo tu potencial. Despierta tus sentidos. Radio Pasión Paz 2025.
y regresamos a Despegar a la Vida. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. El programa se llama El peso que nos impide despegar. Y te hablaba de 3 temas ahorita que mencioné rápido, de cosas que nos interesa, que nos interesaría tener claridad en ellos para que no nos fueran afectando en el trayecto de nuestra vida. Al último cerré con una historia de la vida real y su similitud con la vida diaria del vuelo 548 de British, que en 1972 tuvo un grave accidente por tratar de despegar con más peso del que la aeronave podía administrar, así como una mala distribución de cargas. Para antes de que te dé los siguientes 3 temas a analizar, déjame contarte otra anécdota breve, que esta más anécdota es cosas que a mí me ha sucedido. Puse un poco de mi experiencia sí, de mi propia experiencia, de mi propia vida, aderezado con cosas que me parece que son relevantes tener presentes. Y habla de la libreta olvidada en el avión. Sí, no sabías, te recuerdo, yo volé algunos años, tuve mi licencia de piloto privado, regresaré a volar en algún momento, es algo que disfruto mucho. Pero bueno, a final de cuentas es un placer el haber tenido la oportunidad de estar volando y todo el aprendizaje que eso te genera, todo el aprendizaje que a mí me dio y el haber volado en varias partes que lo disfruté muchísimo. Esta anécdota habla de un piloto, o va a hablar en tercera persona, un piloto de aviación comercial que desde el inicio de su carrera llevaba una mochila donde normalmente traía los manuales, libretas, apuntes, documentos y mucho material que él creía indispensable traerlo cargando por si se acabó, por si se utiliza, por si es necesario, por si acaso. La mochila era normalmente muy pesada y le cansaba andarla cargando. Ahí ya estamos identificando claramente que hay cosas que no tenemos que estar cargando. Pero bueno, déjame continuar. Este piloto joven, inexperto, pero con todas las ganas de seguir haciendo carrera en la aviación, por eso traía tantas cosas, suponiendo que las iba a utilizar en algún momento y por si se requiere. Pero un día en una plática, previo al inicio de un vuelo, un capitán, ya veterano, experimentado, lo vio y le dijo: oye, hijo, compañero, amigo mío, volarás mejor cuando cargues solo lo que necesitas. Ese por si acaso te roba energía para lo que realmente importa. Le hizo el comentario muy certero y muy preciso, donde el piloto entendió que primero tenía que revisar su mochila. Y entonces, al abrirla y empezar a sacar documentos, se dio cuenta que había cosas que llevaba años sin utilizar, que ese por si acaso no había llegado, y ya habían pasado años, donde solo cargaba, pero realmente no lo utilizaba. Y obviamente en el proceso del desarrollo de la tecnología y el avance de los años, había otra gran cantidad de cosas de lo que andaba cargando, que era información que ya encontraba de manera digital en su tableta y que ya no era necesario que la trajeran documentos, al contrario, que hasta podía estar desactualizada. Ese mismo día, ese piloto, cuando llegó al hotel donde pernotar, lo que hizo fue liberar la carga. Descubrió, después de haber vaciado todo el contenido y haber dejado solo lo indispensable, descubrió él mismo que no solo pesaba menos la mochila, sino que él también se sentía más ligero. Imagínate qué tan relevante puede ser una acción física que repercute directamente en la acción energética que tenemos nosotros. A veces la vida parece que pesa, pero la realidad es que somos nosotros los que llenamos nuestra mochila por si acaso, por si se requiere, por si las dudas, por si las flies, dirían en mi pueblo. Pero la realidad es que esas emociones del por si fallo, por si decepciono, por si no soy suficiente, por si me lastiman, por si no llego, por si me dicen, por si cualquier cosa,
no no deberían de tener relevancia en nuestra vida. Al igual que ese piloto joven, todos necesitamos revisar lo que andamos cargando, esa mochila interior, y quedarnos solo con lo que realmente nos sirve para volar. No es necesario andar cargando cosas por sí. Es necesario aprender, es necesario capacitarnos, es necesario estar actualizados. Pero ese por sí no es cargar de hojas, es llevar lo necesario. Y esa estabilidad, ese equilibrio físico, definitivamente se ve reflejado en la condición de nuestra vida personal del día a día. Y espero que esta segunda reflexión también te ayude a que tú dediques un tiempo para ver qué andas cargando. ¿Qué andas cargando de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de sugerencias de la sociedad, de empuje que te dio la familia para que hicieras o dejaras de hacer tal cosa? ¿Qué son esas cosas que creemos que debemos de traer, pero que realmente no son necesarias? Y te lo dejo de tarea para que tú trabajes en ello. Déjame ir al número 4. Te decía que íbamos a mencionar 6 temas, obviamente esta similitud entre la visión y la vida diaria. Yo te había mencionado 3 antes de en la pausa del medio programa y te va el número 4. Obviamente todos tienen una relación unos con otros. El número 4 es el balance del avión. El peso también debe estar distribuido. O sea, el balance es precisamente ese equilibrio que debe haber en la aviación. No es solo con cuánto se carga el avión, no solo es aguanta 100 kilos, ponle 100 kilos. Es más bien esos 100 kilos que le pones al avión, cómo los vas a colocar y en dónde, de qué manera y de qué forma van a estar fijos para evitar que se desplacen al momento de estar la aeronave en vuelo. Un buen balance genera estabilidad y control. Un mal balance lo que provoca son situaciones que pueden poner en riesgo a la propia operación. Entonces lo que queremos es que en nuestra vida haya equilibrio y depende de cómo repartimos nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro pensamiento, nuestras emociones y todo lo que te llevamos tanto por dentro como por fuera. Ese equilibrio es, oye, qué bueno, joven salvaje, adolescente que creía que lo más importante era solo estar con su novia y durante un año de prepa, saliendo de la escuela, se iba con su novia, se iba a ver a su novia, a la cita, platicaba con ella 3, 4, 5 horas, regresaba a su casa ya en la noche, y ese tiempo que invertía de una forma muy placentera con su novia, hizo que en la escuela le empezara a ir mal. No estoy diciendo que así es la constante, pero puede suceder, porque entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estás desequilibrando algunas de tus decisiones, priorizando una sobre otra que no forzosamente es la mejor manera. Te va otro ejemplo. A ver, hay quienes quieren tener un cuerpo escultural y definido y hacer muchas cosas y entonces le dan durísimo al gimnasio y la recomendación de bajar de peso con esta dieta y de tomar estas pastillas y de hacer estos ejercicios y infinidad de cosas que puedes encontrar en muchos lados, pero que a final de cuentas sus decisiones no están siendo bien equilibradas con una buena nutrición. Entonces se está matando o se está exagerando su actividad física con la intención de bajar de peso y marcar su cuerpo cuando realmente no está nutriendo su cuerpo con lo necesario para mantener un cuerpo saludable. Y vuelvo a lo mismo, que esto es un ejemplo de desequilibrio. Y como esas puede haber el ejemplo de quien se la pasa en su trabajo durante 12 horas al día, más, y sencillo, 1 hora de viaje de su casa al trabajo, más otra hora de viaje de su trabajo a su casa, más las 12 horas de trabajo, ya son 14 horas del día, de las 24, le quedan 10. Y si solo duerme 8 horas, eso le quedan 2. Y si eso lo hace de lunes a viernes, y me estoy yendo muy sencillo, ¿cuántas horas de todas las horas de la semana realmente está utilizándolas con su familia, en su desarrollo personal, en sus hobbies, en sus amistades, en aprender algo que no sea del trabajo, en desarrollarse él como persona?
Y entonces en el trabajo es wow, y ejemplo a seguir, el primero que llega y el último que se va. Y no estoy diciendo que no hay que entregarnos al trabajo, solo estoy recomendando que encontremos, encontremos los equilibrios necesarios. Mi historia de vida es clara de que hubo años, varios años, donde la prioridad era el trabajo a costa de otras cosas personales. Y yo lo tenía muy claro y lo decidí por mi plan y proyecto de vida para poderlo alcanzar y lograr, como lo he hecho hasta ahora. Y estoy contento con el resultado porque sé que esa inversión de tiempo laboral sobre cualquier otra cosa personal rindió frutos. Yo lo que quisiera recomendar es que cada uno de nosotros tuviéramos esa claridad en nuestras decisiones y no pasar el tiempo y después nos demos cuenta de que invertimos demasiado tiempo en nuestro trabajo, en nuestro empleo, en nuestro negocio y descuidamos cosas muy, muy importantes como nuestra salud, como nuestra familia, como nuestros hijos, como nuestra pareja, como nuestras amistades, como nuestra espiritualidad, como nuestro propio cuerpo en cuanto a alimentación y salud médica. Entonces, aquí lo que estamos hablando es que el balance del avión es importante que lo tengamos claro para evitar que nos dé un susto en la vida diaria. Me voy al tema número 5. Revisar la carga antes de cada vuelo. En la aviación, obviamente, conforme van pasando los años, se van implementando más y mejores controles. Y entonces se hacen muchas inspecciones y cada vez se hacen más o de una forma muy específica para asegurar que todo esté dentro de los rangos. Y estas revisiones en cuanto a la carga es saber qué es lo que lleva el avión, cuánto peso, dónde va a estar y saber que todo está dentro de los rangos permitidos. En nuestra vida diaria es como, antes de tomar decisiones importantes, vale la pena revisar. O sea, si en la aviación es antes de meter la carga al avión para que despegue, en la vida diaria es antes de tomar una decisión importante, vale la pena que revises qué es lo que estoy cargando innecesariamente, o qué pensamiento o qué miedo lo traigo aquí presente en mi bodega y no me estoy dando cuenta y puede afectar esa decisión que es muy importante en mi vida. Lo que quiero es que tengamos claro que querer avanzar en un proyecto nuevo mientras andas cargando el miedo al fracaso es como llevar un contenedor extra dentro de la aeronave que no tiene ninguna necesidad y que al contrario te puede estar afectando. Hay cosas que debes de soltar. Revisar la carga es esto que estamos haciendo. Es más, el mejor ejemplo es Despegar a la Vida cada jueves, donde te invito a que analices, pienses y con base en ello tomes tus propias decisiones. Porque al final de cuentas, lo que yo hago aquí no es darte una receta que debas de implementar de la misma forma y obtendrás el mismo resultado. Más bien es darte una información, proponerte varias propuestas, muchas varias preguntas y situaciones que pueden ser semejantes o similares en tu vida para que tú las pienses, las analices y a partir de ahí decidas si te conviene seguir y está perfecto, o si ya no te conviene seguir y es preferible cambiar el rumbo. Y eso depende de cada quien porque somos personas diferentes, con historias diferentes, educación diferente, objetivos diferentes, capacidades, conocimientos y muchas cosas diferentes. Pero la propuesta del programa es que te pongas a pensar, que te pongas a analizar y a partir de ahí dirijas o redirijas tu rumbo. Eso es revisar la carga, eso es darnos tiempo para no solo echar las bolsas al avión y volar. No vaya a ser que las bolsas que estemos echando son las bolsas de la basura. Y de hecho hace poco en mi página de Facebook, aprovechando el comercial, @villanueva.empoderandovidas, ahí me puedes encontrar en mi fanpage de Facebook, hablaba precisamente de tirar la basura. ¿Por qué creen que tiramos la basura? Porque son cosas que no nos sirven, que nos estorban, que ya no se utilizan, que se echan a perder. Esto que hacemos en nuestras casas, que hacemos en las oficinas, que hacemos en los restaurantes, de sacar toda la basura, es el ejemplo necesario de lo que tenemos que hacer con nosotros mismos hacia adentro. ¿Qué pensamientos ya no me ayudan? ¿Qué pensamientos me estorban? ¿Qué pensamientos me hacen la vida más complicada? ¿Qué pensamientos apestan? ¿Y qué pensamientos, qué personas, qué sentimientos, qué actitudes, qué creencias, qué hábitos
¿Cuáles de todos esos son basura en mi presente? A lo mejor fueron lo nuevo en su momento y funcionó muy bien. No por eso quiere decir que siempre va a permanecer. A lo mejor ya terminó su vida útil y hay que cambiarlo, hay que tirarlo, hay que alejarlo. Y si hay algunos que permanezcan porque son necesarios que permanezcan a través del tiempo, y qué bueno. Pero insisto, el tema de revisar la carga es el ejemplo de despegar la vida, donde te invito a que le pienses, le reflexiones y tomes decisiones en consecuencia. Verás que abre grandes oportunidades de cambio en nuestra vida diaria. Me voy al concepto número 6. Soltar peso para permitir ascender más rápido. Como te decía, todo tiene una relación directa, porque estamos hablando de lo mismo, que es qué es lo que nos está afectando para volar. En un avión, cuando hay un avión que necesita mejorar su rendimiento, en muchas ocasiones arroja peso o reduce la carga para poder ascender con mayor facilidad. Lo hace a veces con combustible, ya sea tirándolo como aspersores, cuando requiera aterrizar de una forma rápida, o incluso desde su proyección de operación del vuelo, lleva cargada la posibilidad de un ahorro de combustible por el tipo de operación con vientos favorables en ruta. Entonces hay cosas que son maniobrables, hay cosas que nos conviene ir viendo qué hacemos o qué no hacemos, qué hacemos o qué dejamos de hacer. Y esto, insisto, esto es benéfico porque la vida es muy dinámica y lo que nos funcionó hoy no forzosamente nos va a funcionar mañana. Y a lo mejor lo que no nos funcione hoy puede funcionarnos mañana. Pero todo tiene que ver con este dinamismo de buscar el equilibrio a través de soltar lo que no necesitamos y mantenernos con lo necesario e indispensable. Cuando tú sueltas lo que ya no te es útil, díganse culpas, díganse rencores, díganse esas expectativas ajenas que en muchas ocasiones andamos cargando, tu vida avanza con más ligereza. Es el ejemplo del piloto joven que decíamos. Soltó de su mochila todo aquello que andaba cargando, que era por sí. Y al soltarlo físicamente, también lo soltó de su vida y se sintió mucho más cómodo con él. Esto es una vida con una mayor esperanza, con una mayor ligereza, con una mayor facilidad de desplazamiento. Perdonar a alguien es importante. De hecho, nos genera mayor beneficio a nosotros que al otro, porque es un trabajo de amor propio. Quizá no sea suficiente para recuperar todo lo perdido, a lo mejor para no recuperar la energía perdida, pero sí te ayuda para tomar impulso, para retomar el crecimiento, el desarrollo, el movimiento. Entonces, identifiquemos qué es lo que nos conviene mantener, qué es lo que definitivamente hay que soltar, y a partir de ahí tener claridad en nuestras metas y objetivos para que podamos volar en ese sentido. Un avión muy pesado no se va a levantar, y si se levanta, muy probablemente va a tener una emergencia, un accidente. ¿Qué mejor tener días ligeros, positivos, proactivos, divertidos? Ya no lo veas como la conveniencia de estar tranquilo. Ahora búscale la forma de qué mejor que todos los días te puedas divertir con lo que haces, disfrutar, reírte, hacer eso que te gusta. Ya no estoy hablando del hobby, estoy hablando de días donde digas, ¡ay, qué bueno, qué padre me la pasé hoy! Hoy se me fue el día rapidísimo. Que tuviéramos esa oportunidad de hacer lo necesario para que así fueran nuestros días. Y no depende más que de nosotros y nuestras propias decisiones. Y esto es soltar todo aquel peso que no necesitamos andar cargando. Entonces, habiéndote dicho estos 6 temas, te los voy a recordar rapidísimo, solo para que tú hagas lo propio con cada uno de ellos. El número 1 fue el peso máximo al despegue. Todo avión
tiene un límite, así como nosotros. El número 2 es la carga útil contra la carga inútil. Inútil, ¿me estás oyendo? Inútil. El número 3 es el combustible correcto para un viaje seguro. El número 4 fue el balance del avión, que tiene que ver con el peso que debe de estar bien distribuido y equilibrado. El número 5 es revisar la carga antes de cada vuelo, cada decisión. Y el número 6 es soltar el peso pertinente para ascender más rápido, para volar más tranquilo, para mantenerte en las mejores condiciones que puedas. Lo que tú sueltas te libera, lo que cargas te define. Y dime qué es lo que quieres que te defina. Mira aquel que va por allá y que está enojado con la vida. Y no es porque deba de ser así, catalogado como el que está enojado con la vida, sino que si tú eres esa persona que está enojada con la vida, date cuenta para que tomes un rumbo diferente. A veces no hace falta capacidad para volar, a veces no hace falta mucha capacidad para tomar decisiones, a veces no hace falta mucha capacidad para levantarte. Lo que hace falta a veces es solo soltar y dejar ir el pasado, dejar ir lo que nos pesa, soltar lo que nos estorba. No es tener algo más para hacerlo, es de lo que traemos, soltar lo que nos estorba. Y eso va a ser gran diferencia. Espero que en este programa, que me imagino que entendiste muchos de los temas que son de nuestra vida diaria, te sirvan para que puedas redireccionar en caso necesario tu vida. Y voy cerrando porque el tema me gusta en el sentido de que cuando esto lo platicas con alguien y esa persona se da la oportunidad de analizar y pensar, y si es necesario redireccionar, te das cuenta cómo la vida de la persona se va iluminando. Si tienes la oportunidad de verlo, compartirlo con alguien, está padrísimo, vas a ver esos grandes cambios. Si lo haces tú con tu vida, en tu vida diaria, la gente lo va a notar, te va a notar más ligero, más agradable, más amable, más divertido, más dispuesto. E insisto, no es que lo tengas que hacer por los demás, es que por un estilo de vida de equidad, de equilibrio, de plenitud, creo que vale la pena hacer lo necesario. Porque hoy hablamos del peso que no nos deja despegar. Y quiero que te quedes con esto que me parece muy importante. Hoy hablamos de lo que nos estorba. Pero por favor recuerda esto. No es tu capacidad lo que te detiene, es lo que sigues cargando. Suelta lo que ya no te sirve. Libera lo que te cansa. Pero a final de cuentas recuerda, los aviones no vuelan más por ser más fuertes, sino por ser más ligeros. Que en esta semana te invito a que tengas el valor de revisar tu equipaje y la libertad de dejar en tierra todo lo que ya no te pertenece o todo lo que te estorba. Nos escucharemos en el siguiente programa y me encantaría saber que ya tuviste cambios de una semana a otra, porque son notorios y porque te conviene hacerlo. Yo te puedo ayudar, yo te puedo acompañar. La preparación de este programa es un previo a muchas cosas que se puedan hacer en conjunto. Y no me estoy vendiendo como tu coach personal, solo te estoy diciendo que la capacidad la tenemos, solo a veces necesitamos cierto empuje. Entonces, prográmate para este diciembre que ya es el cierre del año, el cierre de este ciclo, el término de esta etapa. Prepárate para hacer lo necesario para poder tener la vida como tú la quieras, como tú la puedas disfrutar, como tú quieras ser recordado, en las condiciones en las que quieras terminar tu vuelo. Y para ello,
Y ya como parte final, te comparto cómo yo quisiera ese momento cuando se termine mi vuelo, cuando cuelgue los tenis, cuando se cayó el mariachi, cuando los mariachis callaron o cuando cualquier frase de esas que nos lleva a que la historia terminó. Y es que yo veo las puertas doradas del cielo en una cama de nubes con un San Pedro Barbón y una lista de nombres de las personas que van a ingresar, con una gran cantidad de personas formadas para pasar lista e ir ingresando a través de esas puertas doradas. Y cuando eso suceda, que sea mi día, San Pedro va a empezar y va a decir Juan Pérez levanta la mano, Rosa Martínez, y pasa. Y va a empezar a decir los nombres de los que nos tocó en ese momento, cuando nos toque, los que terminamos nuestros vuelos, los que colgamos los tenis, para los que se nos terminó el son. Y lo que va a pasar es que San Pedro va a haber terminado y al final va a decir José Luis Villanueva, y en la fila ya no va a haber nadie. Entonces San Pedro va a decir, ya voy a cerrar las puertas y José Luis Villanueva, José Luis Villanueva, José Luis Villanueva. Y va a estar sorprendido de que no voy a estar ahí. Entonces va a estar buscando todavía y decir, bueno, pues me he de haber equivocado. Y en lugar de poner palomita, pues está a punto de poner el techo, y entonces yo voy llegando corriendo. ¡Voy! ¡Ahí voy! Sudando, cansado, con la ropa utilizada, unos tenis muy gastados. Y voy a llegar a decir, ya llegué a San Pedro. Disculpa la demora, pero ya llegué. Y San Pedro va a decir, pues, ¿qué son estas horas de llegar? Oye, ya está por cerrar. Y yo le debo decir en ese momento, es que yo lo que quiero, lo que quise y lo que estoy haciendo es haber disfrutado hasta el último instante, cada instante de mi vida. Y no me iba a venir antes, porque esos últimos minutos y segundos todavía los quise disfrutar. Y por eso vengo cansado, porque me cansé en la vida. Y por eso vengo con ropa y tenis desgastados, porque los utilicé al máximo. Y porque los disfruté, porque los lloré, porque los grité, porque tuve muchos momentos de depresión, pero tuve infinidad de momentos de felicidad, porque compartí muchas cosas, porque me equivoqué muchas veces y me caí y me raspé y traigo todas estas cicatrices, y por eso estoy un poco enlodado, pero me levanté y seguí caminando para seguir viviendo. Y entonces, San Pedro, gracias por esperarme, pero no podía llegar antes, porque la vida se vive hasta el último instante. Y lo único que quiero es disfrutar al máximo hasta el último segundo. Y con eso me despido el día de hoy. Te agradezco que estés conmigo en Despegar a la Vida. Mi nombre es José Luis Villanueva. No olvides que nos escuchamos cada jueves a las 9 de la noche en el horario del Centro de México. Los domingos a las 8 de la noche la repetición, y a partir de ahí en el canal de YouTube de Radio Pasión US puedes no solo escuchar, sino ver y todos los programas de Despegar a la Vida. Recuerda, me puedes encontrar en mi página de Facebook, @villanueva.empoderandovidas, y voy a aprovechar, esto es la primera vez que lo voy a hacer, pero traigo un nuevo proyecto por ahí que me interesa compartirte. Si me quieres encontrar en Instagram, me puedes encontrar como JLV-Villanueva. Haz de cuenta que es JL Villanueva, solo que hay un guión bajo entre la primera V y la I. Ahí me encuentras, JLV-Villanueva. Encuéntrame en Instagram, donde comparto frases, videos y cosas que espero que puedan ser de utilidad. Si este instante, nos ayuda para analizar, pensar y tomar decisiones en función de nuestro vuelo, yo creo que vamos bien. Y gracias por estar ahí, porque estoy aquí gracias a que ustedes están allá. Disfruten mucho. Se terminó el programa, se me fue volando, lo disfruté. Gracias. Y no olvides, vive mucho y vive
libre. Bye bye.